Justamente al hablar de posesiones, la gente suele creer que una posesión demoníaca es lo que justamente hablábamos del exorcista, cuando el demonio ya se encuentra dentro del cuerpo. Pero justamente los análisis teológicos que se han realizado demuestran que existen diferentes grados de posesión. Y hoy quiero platicárselos brevemente para que ustedes tengan una noción de lo que justamente se trata una posesión demoníaca. Existen 4 tipos que son reconocidas por la Iglesia, como es la infestación. La infestación es la acción extraordinaria que tiene el demonio sobre un lugar, un objeto o un animal. Al momento de escuchar esto, justamente al hablar, por ejemplo, de casas que se dicen embrujadas, eso sería una infestación demoníaca, que el demonio habita en ese sitio o que ronda ese sitio. Es una presencia demoníaca que hace tener a la persona o un animal quebrados en salud gravemente. ¿Ha escuchado usted historias donde dicen que se enfermó, pero no encuentran la causa de esa enfermedad? Muchas veces, al no encontrar una cuestión médica que pueda explicarlo, es cuando se puede tratar sobre una infestación demoníaca. El otro caso es la obsesión. Es la acción psicológica con la que se traumatiza a una persona afectando su voluntad. Lamentablemente, es en estos casos en los que se llega muchas veces, lamentablemente, al suicidio. Algunos casos de posesión, aunque son pocos, se han acreditado que terminan en un caso de privarse de la vida por recomendaciones del demonio, como si el demonio estuviera dándoles esa orden. No es una posesión como tal, pero induce a que se cometan acciones traumáticas. Homicidios, suicidios. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de que por recomendaciones de la tabla Ouija, una mujer torturó a su esposo porque creía que su esposo le estaba engañando y le ocultaba dinero. En ese caso sería un caso de obsesión provocada por la tabla Ouija. En otro caso se tiene la vejación. Es el ataque directo sobre la integridad de las personas con el fin de perjudicar su vida, creando un desgaste físico. Se puede manifestar por medio de rasguños, moretones, olores, enfermedades inexplicables. Algunas personas han llegado a manifestar y se ha retratado en películas que despiertan por la mañana. Y si alguno de ustedes ha escuchado alguna historia así, este sería el caso, que despiertan por la mañana y despiertan amoratados y no tienen una explicación médica de por qué ocurre justamente eso. Ese es el caso de vejación. Y en el caso de una posesión demoníaca, que sería el grado mayor, es el ataque demoníaco más fuerte, en el cual se basan las películas de terror, como lo planteábamos hace un momento. No son causas de ciencia ficción, y lo que muestran en las películas no es tan descabellado. Esas fueron las palabras del arzobispo Andrés Tirado para explicar el fenómeno. Dentro de las situaciones que hacen identificar una posesión están los movimientos, comportamientos, expresiones inusuales de la persona afectada, debido a la capacidad demoníaca, que es cuando el demonio toma control del cuerpo de esa persona. Pero para poder entenderlo más a profundidad, vamos a escuchar parte de lo que fue una entrevista que le realizaron al padre Fortea, en la que nos explica exactamente cómo él recomienda la identificación a otros exorcistas de una persona que ya se encuentra en grado de posesión. Cuando uno se encuentra con un auténtico caso de posesión, no hay ninguna duda, es un caso de posesión. Y eso se ve pues en que el poseso habla lenguas extrañas, se le puede hacer cualquier pregunta en cualquier idioma y lo entiende, aunque sean lenguas muertas. Incluso conoce cosas ocultas, se sabe la Biblia de memoria. Yo he probado a decirle a un demonio Vigesimum secundum salmum dic, y aquella chica universitaria, jovencita, comenzó a decirlo. Yo le había preguntado, di el Salmo 22, y se lo sabía. Y ha habido ocasiones en que yo voy leyendo un texto y le digo, en el nombre de Jesús, repítelo, y voy leyendo y lo repite, voy leyendo y lo repite, se resiste a repetirlo, pero en el nombre de Jesús se le obliga a hacerlo. Y en algún momento que voy leyendo, repitiendo, el poseso se ha adelantado a lo que yo estaba
leyendo. Y después la fuerza. La fuerza normalmente no suele ser extraordinaria. Es una fuerza ordinaria, muy grande, pero ordinaria. Pero en algún caso extraño llega a ser extraordinaria. Yo sé de un caso, me lo contaba un arcipreste de Zaragoza que estuvo en Guatemala, que tenía un chico no muy alto, pues a dos personas sujetándoles, y en un momento dado levantó a las dos en vilo, con los pies colgando en el suelo. Y debo decir que este amigo mío pesa 100 kilos, o sea que alguna vez, como dice el Evangelio, la fuerza puede ser extraordinaria. El Evangelio narra un caso en el que se dice que ni con cadenas podían sujetarlo porque las rompía, y lo dice el Evangelio. Pues es cierto, no suele ser usual, al revés, es muy raro, pero alguna vez sucede. Y además de la posesión, el otro fenómeno extraordinario que pueden hacer es alguna vez cosas muy, no milagrosas, sino preternaturales. El demonio nunca puede hacer nada que vaya contra las leyes de la naturaleza. No puede resucitar a un muerto, no puede. Pero sí que puede acelerar procesos de la naturaleza, coger una cosa y hacerla aparecer en otro lugar, cosas por el estilo. De ahí que algunas personas que tienen, no voy a decir pactos con el demonio, pero sí un contacto frecuente y ellos están conjurando esas fuerzas, pues a veces logran cosas extraordinarias. Pero esto es bastante raro. Hay casos en la Biblia. Fíjense el caso de los magos que se presentan delante del faraón para que vea Moisés el poder que tienen. O incluso cuando Moisés transforma agua en sangre, los magos le muestran al faraón cómo también ellos lo pueden hacer. Hay algún caso más en la Biblia, y en la actualidad también hay casos de ese tipo de personas que logran hacer cosas preternaturales. De ahí que después algunas personas confíen en magos, brujos, etc. Esto es parte de lo que comenta el padre Fortea sobre cómo identificar a una persona que ya se encuentra posesa, evidencias que aparecen. Nos comentan, primero nos dice Mayra Santos, nos dice: yo he escuchado que justamente jugar a la ouija o hacer contactos con brujería es una forma de arriesgarse para entrar en contacto con el demonio. Justamente es así. Muchos expertos señalan que ese es el principal error. En cualquier historia que emane directamente de la teología, explicando los orígenes de una posesión, siempre, generalmente, yo me atrevo a decir, en el 90% de los casos, es más, 95% de los casos, previamente a que esa persona presentara algún caso de obsesión o vejación o la posesión completa, practicó algún tipo de magia negra o de ocultismo o heretismo o algún tipo de brujería. También nos comenta Marco, nos dice sobre la película del Conjuro, que fueron hechos reales. Cuando estaban haciendo la película hubo muchos efectos paranormales y también hubo muertes sin saber los síntomas que tenían. Es justamente parte. Mencionaba el padre Juan Martínez de la Arquidiócesis de León que si bien las películas, este mismo programa de radio son sistemas de entretenimiento, no dejan de ser posibilidades de una entrada a la posibilidad al maligno, a diferentes entes.